Encontré una carta de amor de mi abuelo para otra mujer mientras limpiaba su casa. Mi abuelo siempre había sido el pilar de nuestra familia. Después de que mi abuela falleció hace unos años, él se quedó solo en la casa grande donde habían vivido juntos por más de 5 décadas. La casa se había vuelto un poco descuidada con el tiempo, y yo decidí ayudarle a limpiarla durante las vacaciones de verano. El primer día de limpieza, empecé por el ático. Había cajas llenas de fotos antiguas, ropa de épocas pasadas y otros recuerdos. Me sentía como si estuviera desenterrando un tesoro familiar, con cada objeto contando una historia. Entonces, mientras movía una vieja caja de zapatos, un sobre amarillo y desgastado cayó al suelo. Curioso, recogí el sobre y lo abrí. Dentro, había una carta escrita con una caligrafía elegante y un tanto familiar. La carta estaba fechada en 1968, mucho antes de que yo naciera, y comenzaba con las palabras, «Mi querida Isabel». Mi corazón dio un vuelco. Mi abuela se llamaba Clara, no Isabel. Intrigado y algo nervioso, me senté en el suelo del ático y empecé a leer. «Mi querida Isabel. No hay un solo día que pase sin que piense en ti. Desde el momento en que nos conocimos, supe que tú eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero la vida, con sus caminos inesperados, nos separó. El deber y las responsabilidades me llevaron lejos de ti, y aunque encontré consuelo y amor en Clara, siempre ha habido un rincón en mi corazón que te pertenece. Recuerdo con nostalgia aquellos días en los que caminábamos por el parque, hablando de nuestros sueños y esperanzas. Tu risa, tu sonrisa, todo de ti me llenaba de una felicidad que nunca he vuelto a encontrar. Clara es una mujer maravillosa y he sido feliz con ella, pero contigo, Isabel, conocí una forma de amor que nunca pude olvidar. A veces me pregunto cómo sería nuestra vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si hubiéramos tenido la oportunidad de estar juntos, de formar una familia, de envejecer uno al lado del otro. Pero la realidad es otra, y he aprendido a aceptar la vida que me tocó vivir. Espero que esta carta te encuentre bien y feliz, donde sea que estés. Quiero que sepas que siempre te amaré y que, en algún lugar del universo, nuestros corazones están unidos por un lazo invisible. Con amor eterno. Ricardo. Terminé de leer la carta y me quedé sentado, inmóvil. Mi abuelo, el hombre que había idolatrado toda mi vida, tenía un amor secreto. Isabel, una mujer que nunca habíamos conocido ni oído mencionar. ¿Quién era ella? ¿Qué había pasado entre ellos? Guardé la carta de vuelta en el sobre y bajé del ático. Necesitaba respuestas. Encontré a mi abuelo en el jardín, cuidando de sus rosales como siempre. Me acerqué y, con la carta en la mano, le pregunté directamente, «Abuelo, ¿quién era Isabel?» El viejo levantó la mirada y, al ver el sobre en mis manos, su rostro palideció. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose entre seguir guardando su secreto o finalmente revelarlo. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró profundamente y me pidió que nos sentáramos. Isabel era. Isabel fue mi primer amor, comenzó con la voz temblorosa. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, antes de que yo conociera a tu abuela. Éramos inseparables, pero mis padres no aprobaban nuestra relación. Fueron tiempos difíciles, y al final, tuve que elegir entre seguir con ella o cumplir con las expectativas de mi familia. Elegí el camino que me aseguraría una vida estable y segura, aunque mi corazón siempre la perteneció a ella. Me contó cómo, después de casarse con mi abuela, intentó seguir adelante y olvidar a Isabel. Pero nunca pudo. Se escribieron algunas veces, manteniendo su amor vivo a través de cartas secretas. Isabel nunca se casó y, aunque vivió una vida plena, siempre sintió la ausencia de Ricardo, mi abuelo. Tu abuela fue una mujer increíble, y la amé profundamente, dijo. Pero Isabel fue mi alma gemela. No sabía qué decir. Las revelaciones de mi abuelo sacudieron mi visión de él y de nuestra familia. Le pregunté si había otras cartas, y con un asentimiento lento, me llevó a una caja escondida en el fondo del armario. Dentro, había decenas de cartas, cada una conteniendo fragmentos de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Pasé el resto del día leyendo las cartas,
descubriendo la apasionada historia de Ricardo e Isabel. Mientras las leía, me sentí conmovido por la intensidad de sus sentimientos y la tragedia de su separación. Pero aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Qué había pasado con Isabel? ¿Siguió ella con su vida, sabiendo que nunca estarían juntos? Decidí que necesitaba averiguarlo. Al día siguiente, comencé mi búsqueda para encontrar a Isabel o a alguien que pudiera contarme más sobre ella. Mi abuelo me dio su última dirección conocida, y con eso, emprendí un viaje para descubrir la verdad detrás de esa carta amarilla y desgastada. Al llegar a la pequeña ciudad donde Isabel había vivido, comencé a preguntar por ella. Los vecinos más viejos la recordaban como una mujer amable y solitaria, siempre con una sonrisa triste. Me dirigí a la casa que había sido suya y, para mi sorpresa, encontré a una mujer joven que dijo ser su sobrina. Le expliqué quién era y por qué estaba allí. Ella me invitó a pasar y, con lágrimas en los ojos, me contó la historia de su tía Isabel. En ese momento, sentí que estaba cerca de la verdad, pero justo cuando la sobrina de Isabel iba a revelarme algo crucial, una sombra oscura se cernió sobre la puerta, dejando todo en suspense. Me giré para ver quién estaba en la puerta y me encontré con un hombre mayor, de unos 70 años, con el ceño fruncido y una mirada severa. La sobrina de Isabel lo saludó con una mezcla de respeto y miedo. «¿Qué estás haciendo aquí, Laura?», preguntó él con una voz grave. Hola, tío. «Este es el nieto de Ricardo, el hombre del que Isabel solía hablar», respondió Laura, su voz temblorosa. «Está aquí para conocer la historia de su abuelo y su relación con Isabel». El hombre suspiró y se frotó la frente, como si estuviera lidiando con recuerdos dolorosos. Se presentó como Enrique, el hermano menor de Isabel. «Siéntense, por favor. Hay cosas que necesitan saber», dijo finalmente, su tono suavizándose un poco. Nos sentamos en la sala, y Enrique comenzó a contar la historia de Isabel desde su perspectiva. Isabel siempre fue una mujer fuerte y decidida. Cuando conoció a Ricardo, nuestro mundo cambió. Él la hacía feliz de una manera que nunca había visto antes. Pero cuando la familia de Ricardo se opuso a su relación, ella quedó devastada. Intentó seguir adelante, pero siempre tuvo una chispa de esperanza de que algún día se reencontrarían, dijo Enrique, su voz llena de nostalgia. Enrique explicó que Isabel nunca dejó de amar a Ricardo. Aunque tenía muchas oportunidades para casarse y formar una familia, siempre rechazaba a los pretendientes, diciendo que su corazón ya pertenecía a otro. Escribía cartas a Ricardo, incluso cuando no recibía respuesta. Cada año en su cumpleaños, le enviaba una carta, esperando que de alguna manera él supiera que siempre lo amó, continuó Enrique. Laura intervino, añadiendo, encontramos muchas de esas cartas después de que ella falleció. Nunca dejó de amarlo, ni siquiera en sus últimos días. La revelación me dejó atónito. Isabel había mantenido vivo su amor por mi abuelo durante toda su vida, a pesar de la distancia y el tiempo. Quería saber más, especialmente cómo terminó la vida de Isabel y qué había pasado con esas cartas. ¿Qué pasó con las cartas que ella envió? ¿Ricardo las recibió?, pregunté, ansioso por conocer más detalles. Enrique sacudió la cabeza tristemente. No lo sé. Isabel nunca habló de haber recibido respuestas de Ricardo después de cierto punto. Quizás las cartas se perdieron en el camino o nunca llegaron a sus manos. Sentí una profunda tristeza por la tragedia de su amor no correspondido. Quería hacer algo para honrar ese amor, algo que cerrara el círculo de alguna manera. Laura sugirió que visitáramos la tumba de Isabel, un lugar donde podríamos sentir su presencia y entender mejor su vida. Al día siguiente, fuimos al cementerio local. La tumba de Isabel estaba rodeada de flores frescas y cartas cuidadosamente colocadas por su sobrina. Me arrodillé ante la tumba y coloqué la carta que había encontrado en el ático de mi abuelo. Era un tributo a un amor que había trascendido las barreras del tiempo y el espacio. Mientras estaba allí, sentí una paz extraña, como si Isabel y Ricardo finalmente estuvieran conectados a través de mí. Decidí que debía compartir esta historia con mi abuelo, para que él también pudiera encontrar un cierre y saber cuánto había sido amado. Regresé a casa con la determinación de contarle todo a mi abuelo. Cuando llegué, lo encontré en el jardín,
Como siempre. Me senté a su lado y le conté todo lo que había descubierto sobre Isabel y su amor eterno por él. Mi abuelo se quedó en silencio por un largo tiempo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca supe cuánto me amó realmente, dijo finalmente, su voz quebrada. Siempre pensé que ella había seguido adelante, como yo lo intenté. Le di la caja de cartas que había encontrado en casa de Isabel, y él pasó horas leyéndolas, llorando y riendo al recordar los momentos que compartieron. Era como si esas cartas lo transportaran a otro tiempo, a una vida que podría haber sido. Con el tiempo, mi abuelo encontró una nueva paz. Aunque siempre llevaría el peso de su decisión, saber que Isabel nunca dejó de amarlo le dio un consuelo inesperado. Decidimos juntos plantar un rosal en el jardín en honor a Isabel, un símbolo de su amor que seguiría floreciendo. La historia de mi abuelo y Isabel se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, sino que perdura en nuestros corazones y recuerdos. Compartí esta historia con nuestra familia, y todos encontramos una nueva apreciación por la vida y el amor, sabiendo que a veces, las decisiones más difíciles también son las que nos definen. Y así, el legado de Isabel y Ricardo vivió, no solo en las cartas que dejaron, sino en los corazones de quienes los amaron y fueron amados por ellos.